a cada miembro de Iglesia Fiel aquí presente. Gracias por su valioso respaldo. Bueno, qué bendición compartir juntos este tema tan importante. Seguimos con la serie de las convicciones de un discípulo de Cristo. Bueno, hoy enfatizamos y vamos a hablar de Dios, pero vamos a hablar de algo muy importante que Dios nos puso a hablar, y es sobre mi convicción en la importancia del arrepentimiento. Ya antes de la enseñanza, como iglesia tuvimos un tiempo de oración, de arrepentimiento genuino ante el Señor, y como iglesia también creemos que Dios ha levantado a su pueblo. ¿Qué es el arrepentimiento? Hay muchas, voy a hacer una definición, digamos así, muy general, porque hay definiciones etimológicas, definiciones más teológicas, pero quiero dar una definición muy amplia respecto al arrepentimiento. Cantamos ahorita una canción con una estrofa que dice: Dios de amor, Dios de perdón. Qué tremendo, Dios de perdón. Y eso es muy importante, ver esa realidad. El verdadero arrepentimiento cristiano implica una convicción sincera del pecado. Hay por eso la convicción. Eso implica una convicción sincera del pecado. O sea, como una contrición, como un acto de dolor sobre la ofensa hecha a Dios. O sea, es un alejamiento del estilo de vida pecaminoso. Ese es el arrepentimiento, alejamiento. Ay, qué pena, como a veces a uno le dice, y hay varias personas, por ejemplo, que tienen un cliché: ay, qué pena, perdóneme, sí, perdóneme, pero sigue haciendo lo mismo. Llegan, por ejemplo, tiene una cita y llega: ay, qué pena, perdóneme, vuelve al otro lado, a otro tiempo, otra cita: ay, perdóneme, llega, y siempre perdóneme. Es un cliché, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, y a veces hacemos así con Dios, arrepentimiento es un alejamiento del estilo de vida pecaminoso y un giro. Eso es lo que implica arrepentimiento, cambiar de dirección. Es un giro hacia una forma de vida que honra a Dios. Esa es la definición general, y miremos una introducción rápido. Entonces, el arrepentimiento genuino no es simplemente un replanteamiento de la relación que se tiene con el pecado y con Dios. O sea, no es remordimiento, como en el caso de Judas. Judas replanteó, ¿sabe qué dice la Biblia que dijo Judas? Verdaderamente he entregado al Hijo de Dios. Y eso se lo confesó a los judíos, a los líderes. Él sí era el Hijo de Dios, en cambio Pedro lo negó. Bueno, esa es otra historia y otro aspecto, pero lo que quiero decir es que no es simplemente un replanteamiento acerca, oiga, sí, yo estoy mal con Dios, ahí replanteé. No, el arrepentimiento debe estar enraizado primeramente en la comprensión de cuál pecaminoso, esa es la palabra arrepentimiento, de estar más consciente de cuán pecaminoso es una acción, una emoción, una creencia o una forma de vida. Entonces uno debe sentirse afligido por cuán ofensivo y doloroso es el pecado para Dios. No se trata de sentir miedo tampoco. No es tener miedo tampoco, porque es que Dios me va a castigar. A veces la gente dice: Dios me va a castigar. No es sentir miedo, por el castigo tampoco. En otras palabras, el arrepentimiento debe estar arraigado. Esta es la clave del arrepentimiento. Debe estar arraigado en una alta estima hacia Dios, no hacia sí mismo. O sea, el arrepentimiento no tiene nada que ver conmigo, aunque yo pequé. Tiene que ver es que ofendí a Dios. Es mirarlo a Él. Porque cuando uno se mira a sí mismo, que vamos a decir más adelante un poquito de esto, uno se justifica. Cuando uno se mira a sí mismo, pero cuando uno verdaderamente está mirando a Dios, entonces uno va entendiendo a quién ha ofendido. Y solo entonces alejarse del pecado. Hasta eso se puede llamar arrepentimiento. No se puede llamar antes. Por eso es necesario entender, ver. Por eso es tan importante
darnos cuenta hasta qué punto he afectado a Dios. Por eso es que el arrepentimiento es un dolor interno que hice lo que a Dios no le gusta o que aborrece Dios. Por eso, alejarnos del pecado es buscar la santidad. Eso es arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque la falta de arrepentimiento es una idolatría. Negarse al arrepentimiento es elevar nuestras propias almas por encima de la gloria de Dios. Es ponerme a mí por encima de Dios. Esa falta de arrepentimiento. El arrepentimiento conduce al perdón del pecado, a la eliminación de la restauración de la comunión experiencial con Dios. Restauramos esa comunión de experiencias con Dios. Nuestra principal preocupación aquí es el arrepentimiento en la vida del creyente. Eso es lo que estamos hablando acá. Porque la gente sin Dios no se va a arrepentir. Por eso el primer paso de arrepentirse de la gente sin Dios es reconocer que se ha apartado de Dios. Por eso el Evangelio también tiene que ver con reconocer. El Evangelio tiene que ver con reconocer que el ser humano anda apartado de Dios. Cuando usted predica, no va a predicar Cristo le ama. ¿Para qué? Sabemos que Cristo le ama, pero si la gente no es consciente de ese amor de Dios, ¿cuándo es consciente? Cuando entiende que se ha apartado de Dios y que es pecador y que va para el infierno. Hasta ahí va a entender el Evangelio y va a entender el amor de Cristo. Pero decimos Cristo le ama sin explicarle en qué condición está la persona y el por qué Cristo le ama. Bueno, entonces un cambio de mentalidad o perspectiva no tiene valor si no se va acompañado de un cambio de dirección. La gente, hay buenas personas en la iglesia, hay buenas personas en el contexto cristiano, hay buena gente y con una moral alta, pero no hay cambio en su vida, entonces no se ha arrepentido. Una cosa es como la palabra, una cosa es una persona reformada y otra cosa es la persona restaurada, redimida. Una persona cambiada por Cristo. El arrepentimiento genuino entonces comienza con una convicción sincera del pecado. Ahí comienza, aunque no termina ahí, pero sigue. Comienza con un reconocimiento inequívoco y doloroso de haber desafiado a Dios, abrazando lo que Él desprecia y aborrece. Hay cristianos que fácilmente mienten, por ejemplo. A Dios no le gusta la mentira, por dar un ejemplo sencillo, pero muchos ni siquiera se arrepienten, siguen con su historia. El arrepentimiento, por lo tanto, implica saber en nuestro corazón que esto está mal, he pecado contra Dios, he hecho delante del Señor esto y aquello. Lo contrario del reconocimiento, ¿sabe qué es? Es la racionalización, es la lógica. Sí, yo me imputé, pero la culpa no fui. Sí, yo ofendí, yo hice eso. Y entonces uno empieza a justificarse y no se arrepiente, no reconoce que fui yo. Entonces ese reconocimiento va en contravía del raciocinio o de la argumentación. Eso es el intento egoísta de justificar la debilidad moral. Y empezamos a tener apelaciones y argumentos como es que soy una víctima. Y si supiera lo que he pasado y lo mal que la gente me ha tratado, si supiera lo que yo vivo, entonces usted se daría cuenta que yo sí tengo razón. El verdadero arrepentimiento, como dijo alguien, solamente comienza cuando uno pasa de lo que la Biblia ve como un autoengaño. Cuando uno pasa de ese autoengaño, yo le clamo al Señor, le digo, Señor, como dice David, líbrame de mis errores, los que me son ocultos. Dice Santiago 1:22 y bueno, 1:22 dice
En Santiago 1:22, la palabra, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Si nosotros no miramos, lo actuamos como dice la Biblia, solamente nos engañamos a nosotros mismos. También dice en el versículo 26, en Santiago 1:26, dice la palabra del Señor: si alguno se cree religioso, etcétera, y no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo, es vano. Su cristianismo es vano. Hay que hablar de la lengua, por ejemplo, pero en todos esos aspectos de nuestra vida. Y también Juan 16:18, cuando los consejeros modernos llaman negación a lo que la Biblia llama convicción del pecado. Si no hay convicción, porque muchos niegan eso, pero si no hay convicción, ¿qué hace el Espíritu Santo? Convence. El único que convence es el Espíritu. Vamos a ver entonces en primer lugar dos ejemplos. El primer ejemplo es el arrepentimiento de David. David, Salmo 32 por allá, ¿se acuerda? Para arrepentirse verdaderamente, debemos confesar el pecado abierta y honestamente al Señor. Ahí salmo de David es un salmo como muchos de los otros salmos de David, pero aquí describe específicamente sobre la experiencia del arrepentimiento. David, después de haber pecado de su adulterio con Betsabé, después de haber cometido asesinato para justificarlo y haber hecho muchas cosas, y estaba calladito, se limpiaba, no pasó nada. Y todo el mundo, ay, tan lindo el rey. Pero cuando finalmente respondió, se dio cuenta que no era ante los seres humanos. Se dio cuenta que tenía que darle cuenta a alguien, que su relación con alguien estaba mal, que su relación con el Todopoderoso estaba fracturada. Entonces ahí respondió a la convicción en su corazón y empezó a confesar. Dice el Salmo 32, 1, 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bueno, ahí está hablando de alguien que fue perdonado. Cuyo pecado es cubierto. Bueno, se le cubrió el pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. El Señor ya no lo estaba culpando. En cuyo espíritu no hay engaño. O sea, él abrió su corazón a Dios. Versículo dice: te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Dije, el versículo 5 también: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Qué tremendo versículo. No encubrí mi iniquidad. Por eso dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Porque él no encubrió, dice, no encubrí mi iniquidad. David usa aquí tres palabras, aquí en el versículo 5 que tenemos expuesto. Dice tres palabras. Dice que mi pecado declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Él manifestó su pecado. Qué tremendo. Se negó a cubrir su iniquidad. Manifestó, es la primera que podemos resaltar aquí. Expresó, dije. Y segunda palabra, cubrir. No encubrí. Él no cubrió su pecado. Y tercera, confesó sus transgresiones. O sea, nada es retenido. Nada, desde el más mínimo pensamiento ante el Señor, nada es retenido. No hay atajos ni compromiso moral. Y debemos ser totalmente transparentes. David fue muy transparente con Dios. A pesar de haber pecado, el Señor lo exaltó. A pesar de haber hecho semejante adulterio, semejante asesinato y semejante cosas que hizo, cuando se arrepintió, y hoy lo vemos acá, no perdió su ministerio como muchos pretenden. No perdió su llamado. Él recibió su disciplina, sí, las consecuencias de su disciplina, pero Dios lo exaltó. Es más, fue el ejemplo de un reinado, y por eso vino el Mesías. Y a través de él vino el Mesías. Y Dios le prometió que su reinado era para siempre. Bueno, David no expone excusas. David no ofrece racionalizaciones, ni argumentación, ni se niega a echar la culpa a alguien más. ¿Yo qué culpa si esta mujer estaba bañándose a esa hora? Todos nos bañamos a las 6 de la mañana y esta mujer a las 3. ¿Quién la manda? Dios nunca le echó la culpa a nadie. Dijo, Señor, fui yo.
perdóname. Cuando alguien en verdad se arrepiente, hay una conciencia de que el pecado ha cometido, hay una conciencia, cualquiera que sea la naturaleza, cualquiera que sea la acción, ya sea de pensamiento, ya sea de acción, ya sea de cualquier manera, debemos entender que fue contra Dios. En últimas instancias, fue contra Dios. No contra la persona, no contra las personas, no contra X cosa, no, fue contra Dios. Salmo 51, que ya nos habla más claramente. Aquí dice que mientras confesé, pero ya en el Salmo 51 dice cuál fue la confesión. Ahí no especifica cuál fue la confesión. Le damos solamente el 4. Dice en el Salmo 51, 4, contra ti. Mire la claridad que hace David. No fue contra nadie más. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando tú amas a Dios, cuando entiendes quién es Dios, cuando sabes y conoces a Dios, te vas a dar cuenta que al que ofendes es a Él, porque estás dañando tu relación con Él. Aunque David se aprovechó sexualmente de Betsabé, aunque David conspiró para matar a su marido Urías, que era además era un soldado de él, aunque David deshonró a su propia familia, y aunque David traicionó la confianza de la nación de Israel, vio su pecado como única opción contra Dios, como preeminentemente solo fue contra Dios. Qué tremendo. O sea, miremos bien, David estuvo cara a cara con Dios. David no ve nada más, no ve a nadie más, no puede pensar en nada más, sino solo en su presencia olvidada, su santidad bajada, su amor despreciado, su amor que tenía por el Señor. David estaba tan quebrantado por haber tratado a Dios con tal desprecio, que estaba cegado a todos los demás aspectos o comportamientos de los demás. Tal vez muchos lo juzgaron, lo señalaron, tal vez muchos hasta lo odiaron. Pero David no miraba eso. Yo ofendí fue a Dios. Es mi relación la más importante, la que está en juego. El arrepentimiento es más que una catástrofe, digamos. En el arrepentimiento hay un verdadero sentimiento, una sensación de dolor. Si uno no se ofende genuinamente por su pecado, no hay arrepentimiento. Qué tremendo. El problema es que nos justificamos por eso. No, no estamos ofendidos, que no estamos como sentimiento contra Dios. Pero si uno no se ofende, que verdaderamente ha pecado, ahí no hay arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Les tengo una noticia. El arrepentimiento es doloroso, pero es un dolor que resulta en algo bueno, productivo y dulce. Dulce. Aunque hay dolor, después hay gozo. Exige quebrantamiento del corazón. Ahí ya que estamos en Salmo 51, 17. Exige quebrantamiento del corazón. Miremos dos citas, Isaías 57, 15, Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado, y dice el Señor, que el Señor no desecha. Pero mire lo que dice aquí, no despreciarás tú, oh Dios. Y el 57, 15, mire lo que dice la palabra, los sacrificios de Dios, porque así dice el alto y sublime. ¿Quién lo dice? El Señor, que habita en altura, en santidad. Mire que Él habita en la santidad. ¿Y con quién habita? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Una actitud humilde ante el Señor, de quebrantamiento ante Él. Siempre con miras a la sanidad y restauración, a una visión renovada de la belleza de Cristo y de la gracia perdonadora. Entender el perdón del Señor es fundamental. Por eso es que el arrepentimiento es más que un sentimiento. Ay. Y ahí, sentimiento y sentimiento. No, el arrepentimiento no es eso. El arrepentimiento va más allá. Es una acción. Es una decisión que reconoce. La emoción es fugaz, mientras que el verdadero arrepentimiento da fruto. La emoción es pasar por el momento.
pero sigue igual, sigue igual. Entonces, mis amados, palabras que nos pueden ayudar aquí: atricción y contrición. ¿Se acuerda la palabra contrición? Lo contrario de contrición es atricción. La atricción es el arrepentimiento por temor a verse afectado a uno mismo. Es un arrepentimiento por temor. O sea, más por emoción, más por remordimiento, pero entonces esa es la atricción. Cuando dice, ay no, me descubrieron, ¿qué me va a pasar? ¿Sí ves? Esa es la atricción. Pero la contrición es arrepentimiento por la ofensa contra el amor de Dios. Es experimentar dolor por haber afligido al Espíritu Santo. Porque muchos se pueden arrepentir por miedo a la represalia, para que no me hagan, para que no me digan, para que no me pase nada. Pero el otro, el verdadero, se arrepiente porque hizo algo que odia el Señor. Entonces empieza a odiar el pecado. En segundo lugar, vamos a ver el arrepentimiento de la iglesia en Corinto. Bueno, aquí estamos hablando del arrepentimiento en la iglesia en Corinto. El otro ejemplo, los ejemplos. El arrepentimiento bíblico debe distinguirse del arrepentimiento mundano o carnal, como dice aquí en Corintios 7, segunda de Corintios 7, del 8 al 12, y ahorita lo leemos. Pero segunda de Corintios 7, aquí Pablo le escribe a la iglesia. Aquí parece que no hace una diferencia, pero Pablo está escrito, antes había escrito una carta muy severa a los corintios. Una carta que los mandaba a arrepentirse porque estaban mal. Y fue tanta esa carta que les trajo aflicción. Mire, en 2 Corintios 2:4, por ejemplo, mire un momentico, miramos 2 Corintios 2:4, dice que esa carta le trajo aflicción y angustia de corazón y con muchas lágrimas. Y era una carta dolorosa, porque así dice 2 Corintios 2:4, dice: porque por mucha tribulación y angustia de corazón os escribí, con muchas lágrimas, no para que fuese contristados, sino para que supiesen cuán grande es el amor de Dios. Fue una carta muy dura. Y Pablo habla aquí de que estaba confrontando el pecado de la iglesia, acerca de la naturaleza del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Entonces, Pablo aquí, cuando le escribió tan duro, y a veces cuando uno le habla a alguien duro, entonces está el riesgo de alienarlos y acabar con toda esperanza de una comunión futura, o generar en él ese reconocimiento acerca de su situación con Dios. Mira lo que dice en Corintios 7, 8 al 12, dice: porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Wow, no me pesa. Pablo no se arrepintió, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por un tiempo. Pero ahora me regocijo, no que fueron entristecidos, sino que fueron entristecidos con un propósito. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, porque no sufrieron pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza, aquí está hablando del arrepentimiento, que es según conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Ojo, el arrepentimiento conduce a la salvación, conduce a la esperanza. Dice aquí: porque miren qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran efecto, qué celo, qué castigo del mal. O sea, Pablo está regocijando el fruto del arrepentimiento de los corintios. Dice, y termina: en todo ustedes han demostrado ser inocentes en el asunto, así que aunque les escribí, no fue por causa de lo que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que la solicitud de ustedes por nosotros les fuera manifiesta a Dios. Bueno, aquí vemos que la carta en ellos solicitó un dolor muy tremendo. Pero ¿qué hizo esto? Contrastó, como dice 1 Corintios 7:10, con la tristeza del mundo. Dice 1 Corintios 7:10, pero los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo, sino que la mujer no se herede de su marido. 2 Corintios, debe ser 2 Corintios. 2 Corintios 7:10. Es tremendo.
Entonces, mis amados, porque la tristeza que es según Dios, mire lo que dice acá, ¿qué produce? Tremendo. La tristeza que es según Dios, cuando tú te entristeces por lo que haces, porque sabes que ofendió a Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento, 2 Corintios 7:10. Qué tremendo. Entonces la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Es autocompasión por haber sido expuesto y haber perdido credibilidad. Es ese sentimiento de, uy, mi reputación quedó en entredicho y es como proteger mi reputación. Esa es la tristeza del mundo. Muchos creen que por argumentar y por no justificarse, creen que ha perdido el respeto. Pero cuando verdaderamente nos arrepentimos, entonces vemos cómo Dios obra. Tremenda palabra. Entonces, avancemos, quiero avanzar un momentico. Pero entonces, aquí vemos que la carta de Pablo, por medio del Espíritu Santo, había encendido indignación. Miremos 2 Corintios 7, 11, un momentico, porque, bueno, aquí seguimos con el 11, mire. Aleluya. La primera parte dice aquí, porque aquí esto mismo de que hayáis sido conquistados según Dios. Qué tremendo. Habían sido apáticos e ignorantes de las cosas de Dios, pero había una respuesta. Ahora son fervientes, ahora tienen celo por la causa del Señor. Habían negado su duplicidad, como dice este versículo, ahora están ansiosos de limpiarse, de buscar a Dios. Estaban indignos, ahora esa indignación fue transformada. Ese es el verdadero arrepentimiento. Repudio hacia el pecado. No lo vamos a leer, pero Hechos 19, 18 al 19, ahí está una parte muy importante acerca de los tropiezos y el verdadero arrepentimiento debe haber repudio hacia todos los pecados. Miremos Hechos 19, 18 al 19. Hechos 19, y muchos de los que habían querido venían ¿qué? Confesando y dando cuenta de sus hechos. El 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros, los quemaron delante del Señor. Y seguimos leyendo, ¿qué vemos ahí? Frutos de arrepentimiento. Abandonaron todo lo que los controlaba, hasta los libros de hechicería, de brujería, y sabían que todo eso había ofendido a Dios. Debemos tener una decisión deliberada de darle vuelta a las cosas. Por ejemplo, si hay un cristiano que se convierte al Señor, pero le gustaba siempre buscar la nueva era, la brujería, la hechicería, ¿cuál es la primera acción? Dejar de buscar eso. Eso es fruto. Pero sí, yo te amo a Cristo y todo, pero siguen leyendo y siguen metidos en ese cuento. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ha habido arrepentimiento? No. Pero si uno le dice, no, pero mire, usted ha cambiado. No, pero es que a mí me parece que es bueno descubrir todos los libros. Entonces se justifica, no hay arrepentimiento. Así pasa en todas las áreas de nuestra vida. Miremos Salmo 139, 23, por ejemplo. Si no nos apartamos, si no nos alejamos del pecado o todo lo que huele a pecado, dice, por eso es que el salmista reconocía, examíname, oh Dios, y reconoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, etcétera. Hay que confrontarnos con Dios, abrirnos al Señor, es el que nos conoce. Romanos 13:14 también nos da un indicio ahí acerca de abandonar, de dejar, de que Dios nos examine y enfrentar las cosas con Dios, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, no proveáis para los deseos de la carne. Si no nos abandonamos en el arrepentimiento, entonces, mis amados, si no nos abandonamos la primera vez cuando nos confrontamos con Dios, entonces vamos a continuar.
Y hemos visto muchos casos. No hay tiempo para predicar cada testimonio de lo que uno ve o ministra. Tantos casos, hasta de pastores. Y vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una actitud de cambio, de darle la vuelta a lo que venía haciendo. Entonces ahí está la realidad. El segundo aspecto que quiero tratar es por qué no nos arrepentimos. ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué a veces cuesta arrepentirnos? Hay muchas razones por las que la gente encuentra difícil arrepentirse. Por ejemplo, Satanás y el sistema mundial nos ha llevado a creer la mentira de nuestro valor, de nuestra importancia personal, de esos, inclusive las predicaciones hoy en día, y de la autoestima. Y entonces, eso nos lleva a creer que dependemos de algo más que lo que Cristo ha hecho por nosotros y quiénes somos nosotros en Él. Porque yo pienso más en lo que yo, porque es que lo que está... ¿Y dónde está Cristo? Yo no estoy diciendo que nos desvaloremos, no estoy hablando en ese sentido. Estoy hablando de que nuestra dignidad, nuestra somos, procede de Cristo, de lo que Él hace en nosotros, de lo que somos en Él. Somos valorados. Dice la palabra, por ejemplo, que el Señor, en Salmo 3, no está ahí, pero en Salmo 3:3 dice la palabra del Señor, que el Señor, que el Señor es es nuestro escudo, Él es nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. ¿Sí ve? Es el Señor el que lo hace, pero la gente, por eso, esa autoestima nos lleva a no arrepentirse, nos lleva a que la persona no tenga por estima o no piense que ha ofendido a Dios. Es que yo sí soy alguien aquí en la tierra. Entonces, si alguien cree que otra persona tiene el poder de determinar el valor, la importancia de un individuo, siempre seremos reacios a revelar algo sobre nuestra propia vida interior que puede hacer que nuestra estima no disminuya, o pensamos que nuestra autoestima disminuye. Por eso es que el fracaso para arrepentirse es una forma de idolatría, porque se está pensando en sí mismo. Negarse a arrepentirse es elevar nuestras propias almas por encima de la gloria de Dios. Es poner un valor más alto en la comodidad, a la comodidad percibida, es decir, mi seguridad y mi posición en la comunidad es mayor valor que el nombre y la fama de Dios. No me arrepiento porque valoro mi propia imagen más que la de Dios. Es en cierto sentido lo que se comunica. Para mí es más importante mi imagen que la de Dios. Por eso la gente no se arrepiente. No, si tú no se deje, usted es así. Pero ¿a quién está ofendiendo? ¿De quién dependemos? Entonces, mis hermanos, las personas no se arrepienten porque primordialmente están comprometidas con salvar su apariencia. Por eso no se arrepienten. Salvan su apariencia. Temen a la exposición porque temen al rechazo. Temen a la exposición ante Dios y ante las personas porque temen la burla y la exclusión. Hoy el tema es la inclusión, todo inclusión. Entonces, estas son el por qué la gente no se arrepiente. No comprenden lo que es el verdadero arrepentimiento. No comprenden lo suficiente que son aceptados. No comprenden que son apreciados. No comprenden que son valorados e incluidos por Cristo. Tercer aspecto que quiero hablar es ¿por qué debemos arrepentirnos? Bueno, ¿por qué? Mira lo que dice Salmo 32:1, por eso precisamente. La búsqueda sincera y el abrazar fielmente el arrepentimiento nos lleva a la bendición más grande, la paz, esa paz interior. A unos que dicen, no, es que para mí ese valor, mi autoestima, viven amargados, porque no quieren reconocer, es su apariencia nomás. Pero cuando venimos al Señor,
dice el Salmo 32:1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Hay un gozo, la palabra bienaventurado es gozo. Hay una felicidad impredecible, una felicidad indecible. Hay gozo en el Señor, hay perdón. Es el mayor gozo de todos, la más grande bendición de todos, el perdón de Dios. ¡Wow! Tú tienes el perdón de Dios. Y si tú tienes el perdón de Dios, no importa lo que digan los demás. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿A qué le interesa? Por eso es que la palabra por allá no está ahí en la lista. Pero en Romanos 8, 32, bueno, de 32 al 34, pero dice esa palabra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que te puede acusar a ti, dice, Dios es el que justifica. Wow. ¿Quién condenará? Cristo murió por ti. O sea, que te pueda condenar, ¿qué hizo? Murió por ti. Por eso es importante el arrepentimiento. El pecado de David es como un peso opresivo del que anhela ser aliviado. El perdón levanta la carga de sus hombros. Cuán bienaventurado, dice aquí, aleluya, el versículo en el Salmo 32. Ahora vamos a ver Salmo 32:5. Es como si David dijera aquí, Salmo 32:5, oh querido Padre, qué gozo saber que yo expresé mi pecado y no lo oculto. Tú lo harás, Señor. David aquí no quiere decir que su pecado está simplemente oculto a la vista. Él lo está reconociendo, es que estaba ahí dentro de él y lo estaba condenado y derrotándolo. Pero lo más importante es que aquí dice, y lo más importante, tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, en otras palabras, lo ha cubierto. Es que Dios ya no lo ve. Cuando cuando nos confesamos a Dios y cuando reconocemos nuestro perdón y nuestro reconocimiento ante el Señor ya no lo ve. El Señor lo ha cubierto desde todos los ángulos, de todos los aspectos. Por eso es que el versículo 2, después del 1, dice, finalmente, bienaventurado es aquel, ya sea hombre, mujer, joven o viejo, bienaventurado aquel cuyo pecado el Señor no lo culpa. Wow. Iniquidad. Esa es la paz más linda que uno puede tener. Y cuando podemos levantar la frente, ahora sí, y ya nuestro valor ha sido súper, ya no se recibe nuestra autovaloración. Mi autoestima, no, mi estima ha sido elevada potencialmente por Dios, porque tengo paz con Él cuando yo confieso mi pecado. Dios no guarda ningún registro. Dios no es un anotador espiritual para aquellos que buscan su favor perdonador. Dios borra, quita. Nuestra renuncia a arrepentirnos a menudo resulta o puede resultar, si nosotros, y Dios, tú amas al Señor y Dios te ama, pero si tú no te arrepientes, va a resultar en una disciplina de Dios. Y Dios te está hablando, arrepiéntete, porque por amor a Dios te va a disciplinar, para que aprendas, para que te formes, para que te desarrolles. Mientras David reflexionaba sobre su pecado y el tiempo durante el cual guardó silencio, él nos explica aquí en el Salmo, en el versículo 3 y 4. Mientras callé, porque era tendencia nuestra, callad, no digamos nada. Mientras callé ese pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, dice esta versión. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. En otra versión dice, mi cuerpo se consumió. En mi gemir todo el día. El 4, porque mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, como el calor del verano.
A veces nos sentimos así. No se había arrepentido, ese era el problema. No, por pecado, el hecho de que no se ha arrepentido. Es que el problema no es ese, el problema es cómo actuamos frente a la situación. Mantuvo callado acerca de su pecado, lo suprimió. El dolor en su conciencia. No pasa nada, sigo adelante, hay que avanzar, sigo adelante. Pero entumeció su alma ante los persistentes dolores que el Espíritu traía de la convicción de su pecado. Eso le afligía. Mis amados, David estaba usando síntomas físicos para descubrir su angustia espiritual. Y esto es posible. David estaba sintiendo la peor parte de su pecado también en su cuerpo. ¿Hasta qué punto llegó por callar? Ya se estaba somatizando, como dice, somatizando. Y llegó la angustia, la decepción, etcétera. Y ya está en su cuerpo manifestándose. Si tú tratas de negar el pecado en tu alma, se filtrará como un ácido en tu ser y en tu cuerpo, y entonces te carcomerá los huesos. El pecado sin confesar y sin arrepentimiento es como una llaga supurante. Puedes ignorarlo por un tiempo, pero se va a manifestar. Mis amados, dice el Salmo 2, algo así parecido, porque David en los Salmos escribió sus experiencias. Dice así en el Salmo 6:2, ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. ¿Sí ve cómo manifestaba su expresión por no arrepentirse? Hasta que lo reconfesó. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Había angustia. Qué tremendo. David se desahogó. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, mis amados, nuestra comunión experimental con Dios depende siempre de nuestro arrepentimiento sincero y genuino del pecado. Dios simplemente no dejará que sus hijos pequen con impunidad. Tú eres hija, hijo de Dios, no va a quedar impune. Dios quiere arrepentimiento. Fue la mano de Dios que estuvo sobre David. Estamos completamente seguros y confiados en nuestra unión eterna con Cristo debido a la gloriosa gracia de Dios de forma total y exclusiva. Pero nuestra capacidad de disfrutar del fruto de esa unión con Cristo, nuestra capacidad de sentir, de experimentar y descansar satisfechos en todo lo que implica esa unión salvadora, se ve afectada, ya sea para bien o para mal, por nuestra respuesta al arrepentimiento. No estamos diciendo que no pecamos, estamos diciendo que nos arrepintamos, porque depende de la respuesta que tengamos en el arrepentimiento, ahí va a ser la diferencia. El Espíritu Santo nos hace conscientes, el Espíritu Santo viene y nos convence y nos hace sentirnos que hemos fallado en honrar y obedecer la demanda de la palabra. Bueno, el llamado de nuestro Señor Jesucristo al arrepentimiento. Mis amados, en varias ocasiones Jesús llama a las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Se acuerda del mensaje de las 7 iglesias? En Apocalipsis, miremos algunitas nomás. La iglesia de Pérgamo, por ejemplo, Apocalipsis 2:16, dice la palabra, primera parte. Entonces, por tanto, ¿qué dice? Arrepiéntete, o si no hay consecuencias. A la iglesia de Sardis dice en Apocalipsis 3:2, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y
guárdalo y arrepiéntete. Tremendo. Guárdalo y arrepiéntete. Miremos el 3:19 a la iglesia de la Odisea. Dice la Odisea: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Lo que dice el Señor. Siempre sí que toda esa iglesia hablando de una situación, no la palabra. Les dice las cosas, lo que no está haciendo bien, pero les da una oportunidad. Arrepiéntete. Hay iglesias que hicieron cosas terribles, hay esas iglesias de Apocalipsis, pero sin embargo está la opción. Arrepiéntete. El capítulo 2, versículo de Apocalipsis 4-5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué? ¿Y qué? Y ahí lo dice, el versículo 5. Tengo contra ti, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué? Otra vez. Y arrepiéntete. ¿Y este arrepentimiento? Bueno, haz, o sea, las obras que hiciste al principio. Vuelve al camino otra vez. Si no, vienen las consecuencias. Otra vez. Pero ¿por qué está el 5 al final? ¿Qué dice a 5? Quitaré de tu candelero si no te arrepientes. Entonces, mis amados, el arrepentimiento al que Jesús llama a la iglesia implica cesar de un tipo de comportamiento y abrazar otro. Dejar de actuar como estás actuando y abrazar, recibir y obedecer y someterse al Señor. Deja de abandonar tu primer amor, ya las obras que hiciste al principio. Eso es arrepentimiento genuino. Ser rápido para arrepentirse no es aceptar una vida dominada por la conciencia del pecado. Debemos ser conscientes de nuestro pecado. Debemos entender que cuando tú y yo pecamos, no estamos pecando contra la gente, sino contra Dios primeramente. Es nuestra realidad con Dios. De eso es lo que debemos ser conscientes para poder tener esa realidad perdonadora, para poder recibir esa renovación del Señor y refrescarnos de la gracia de Dios. Porque solamente en Él nos puede ayudar a avanzar en nuestra vida, en el poder de Dios. Que Dios nos ayude a ver y entender. Necesitamos arrepentirnos, como hicimos hoy como iglesia. Un cambio, un giro. Yo sé que Dios me habló esta semana, estamos dando un giro. Un giro hacia una dirección, hacia adelante. Que Dios esté con nosotros y nos permita entender y reconocer cada momento que le fallamos, ir a su trono con actitud de arrepentimiento, porque la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de toda maldad. ¿Lo crees? Entonces oremos. Señor, gracias, gracias Dios, gracias Señor, por permitirnos vivir esa realidad en ti, esa realidad de arrepentimiento genuino, verdadero. Ayúdanos a entender que tenemos que corregir nuestro estilo de vida pecaminoso y dar un giro hacia una forma de vida que te honre a ti, Señor. Honrarte a ti, oh Dios. Que haya esa convicción de pecado y que cuando pequemos que haya ese dolor interior, esa contrición, que verdaderamente nos sintamos tristeza porque te hemos deshonrado, dolor porque hicimos lo que a ti no te agrada, que tú aborreces, Señor. Hoy, Señor, como iglesia, lo hemos estado diciendo desde esta mañana y toda esa oración que hicimos hoy, como iglesia, Señor, te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, por tanta permisividad. Perdónanos, Señor,
por tanta complicidad, aún por argumentarnos y justificarnos. Perdónanos por no ser diligentes en tu obra ni para tu obra, por no ser diligentes en cuidar, en fortalecer mi relación contigo, en no ser diligentes, Señor, y en descuidar y en no crecer ni permitir crecer en mi crecimiento contigo, en conocerte más. Perdóname, Señor, porque me he dejado abrazar por el mundo y por las circunstancias del mundo y por las ocupaciones del mundo. Aquí estoy, Señor. Gracias porque tu sangre es poderosa para limpiarme de toda maldad. Y lo creo, Señor. Hoy me levanto y nos levantamos como iglesia en propósitos tuyos, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes desde sus casas y gracias a todos por que el Señor siga por este propósito y que el Señor siga bendiciendo plenamente.